Esto es un insulto. La voz de Antonego, el crítico gastronómico más temido de Florida, cayó como una sentencia de muerte sobre el restaurante Le Diamant en South Beach. En la cocina, el chef ejecutivo Jean-Pierre, un francés con más ego que talento, sentía que sus piernas fallaban. Había servido su obra maestra y el crítico la acababa de llamar basura. Jean-Pierre miró a su alrededor, buscando un culpable. Sus ojos inyectados en sangre se posaron en Diego, el lavaplatos latino que estaba en la esquina, secando una olla en silencio. «¡Tú!», gritó Jean-Pierre, perdiendo la razón. «Seguro que tu olor a detergente barato arruinó el ambiente. ¡Lárgate! ¡Estás despedido!». Pero lo que nadie en esa cocina de lujo sabía es que el simple lavaplatos no estaba asustado. Estaba decepcionado, porque Diego sabía exactamente qué le faltaba a ese plato. Solo necesitaba una pizca de comino y reducir el vino 2 minutos más. Diego se quitó el delantal sucio. Estaba a punto de irse y dejar que el restaurante se hundiera, pero el destino tenía otros planes. Un plan que haría que el chef Jean-Pierre se arrodillara ante él antes de que terminara la noche. Antes de ver cómo Diego humilla al chef arrogante con una sola cuchara, si tú también crees que el sabor y el talento latino son los mejores del mundo, suscríbete al canal ahora. Vamos a demostrar quién manda en la cocina. Miami es una ciudad de ilusiones, luces de neón, coches deportivos y gente que finge ser rica. El restaurante Le Diamant era la joya de la corona, un lugar donde un plato de pasta costaba $80 y las reservas se hacían con 3 meses de antelación. En la parte trasera, lejos del aire acondicionado y el glamour, estaba el infierno. Así llamaban a la zona de lavado. Diego Martínez, un hombre de 50 años con manos grandes y quemadas por el agua caliente, frotaba una sartén con fuerza. El vapor le pegaba en la cara, mezclándose con su sudor. «Más rápido, Martínez», gritó el sous-chef, un chico americano joven que masticaba chicle. «Necesitamos esas sartenes para el servicio de la cena. El señor Ego viene hoy. Si falta una sartén limpia, Jean-Pierre te va a usar a ti para limpiar el piso». «Sí, chef. Enseguida, chef», respondió Diego con voz grave y tranquila. Nadie miraba a Diego a los ojos. Para ellos era parte del mobiliario, una máquina que lavaba, enjuagaba y secaba. Nadie sabía que esas manos arrugadas, que ahora sacaban restos de comida quemada, alguna vez habían cocinado para presidentes. En Lima, Perú, Diego Martínez no era lavaplatos, era el maestro, dueño de Sabor Andino, ganador de 3 premios nacionales. Pero la crisis económica y la enfermedad de su esposa lo obligaron a vender todo. Llegó a Miami con una maleta llena de recetas y el corazón roto, aceptando el único trabajo que le dieron sin papeles: limpiar la suciedad de otros. A las 4 de la tarde, la tensión en la cocina se podía cortar con un cuchillo. Jean-Pierre, el chef ejecutivo, entró dando palmadas. «Écoutez-moi, escuchen todos», gritó con su falso acento francés exagerado. «Hoy viene Antonego. Si ganemos su estrella, seremos leyendas. Si fallamos, estamos cerrados en un mes. El menú es langosta a la termidor. Todo tiene que ser perfecto». Jean-Pierre se acercó a la estación de salsas. Probó la base que sus asistentes habían preparado. Escupió en el suelo, justo al lado de los zapatos de Diego. «¡Puaj! Asqueroso. Le falta alma, le falta fuerza», gritó, tirando la cuchara al fregadero de Diego, salpicándole agua sucia en la cara. Diego no se quejó. Limpió el agua de su mejilla. Pero mientras lavaba la cuchara, el aroma de la salsa llegó a su nariz. Su cerebro de chef analizó los componentes en un segundo. Demasiada crema, falta acidez. Están usando estragón seco en lugar de fresco. Diego miró la olla gigante de salsa que hervía desatendida, mientras Jean-Pierre gritaba a los camareros. Era un instinto más fuerte que él. Miró a los lados. Nadie lo veía. Diego tomó una pequeña cuchara de prueba limpia, se acercó a la olla, metió la cuchara y probó. Cerró los ojos. Era mediocre, plana, sin vida.
Antonego iba a destruir esto. Limón, susurró Diego para sí mismo. Necesita ralladura de limón y un toque de ají amarillo para despertar el paladar. ¿Qué estás haciendo? El grito retumbó en las paredes de azulejo. Diego se congeló. Jean-Pierre estaba parado detrás de él, rojo de furia, como un toro a punto de embestir. «¡Tocaste mi salsa!», rugió el chef. «Un sucio lavaplatos metió sus manos llenas de grasa en mi salsa de $500. La cocina entera se detuvo. Todos miraron a Diego. «No», intentó explicar Diego, manteniendo la calma. «Solo probé. Le falta acidez. Si le pone un poco de...» Jean-Pierre soltó una carcajada histérica que heló la sangre de los presentes. ¿Escucharon eso? El fregador de platos me está dando consejos culinarios. A mí, a Jean-Pierre. El chef agarró la olla caliente de salsa, 20 litros de preparación, y en un ataque de rabia la volcó entera en el fregadero de Diego. Splash. La salsa caliente y cremosa se fue por el desagüe. Horas de trabajo desperdiciadas por puro orgullo. Ahora está contaminada, sisió Jean-Pierre. Tírala toda. Y tú, Martínez, vuelve a tu agujero. Si te veo acercarte a menos de 1 metro de mis fogones otra vez, llamaré a inmigración. ¿Entendido? Diego apretó los puños debajo del agua jabonosa. Su orgullo de cocinero dolía más que las quemaduras. Entendido, chef. Jean-Pierre se dio la vuelta. «Hagan otra salsa, desde cero. Tenemos 2 horas antes de que llegue Ego». Pero Diego sabía algo que ellos no. La base de esa salsa necesitaba 4 horas de reducción. Hacerla en 2 horas era imposible. Iba a quedar líquida e insípida. Estaban caminando hacia el abismo. Y Diego, desde su esquina llena de vapor, iba a tener un asiento de primera fila para ver el desastre. Las siguientes 2 horas en la cocina de Le Diamant fueron un caos absoluto. Jean-Pierre corría de un lado a otro como una gallina sin cabeza, gritando órdenes contradictorias. «¡Más fuego! ¡Necesitamos que reduzca!», aullaba, mirando el reloj obsesivamente. Pero la física y la química no obedecen a los gritos. La nueva salsa, hecha con prisas, estaba líquida y pálida. No tenía cuerpo. No tenía ese color dorado y brillante que solo el tiempo puede dar. Diego, desde su estación de lavado, observaba todo con dolor profesional. Veía cómo Jean-Pierre cometía el sacrilegio final. Al ver que la salsa no espesaba, el chef francés agarró un bote de maicena, fécula de maíz, disuelta en agua fría. Un truco barato, un truco de cafetería escolar, no de un restaurante Michelin. «No lo hagas», susurró Diego para sí mismo, apretando el estropajo. «Vas a matar el sabor de la langosta. Va a saber a harina cruda». Pero Jean-Pierre vertió el espesante en la olla. La salsa se volvió espesa al instante, sí, pero con una textura gomosa y artificial. «¡Voilà!», exclamó Jean-Pierre, sudando. «¡Perfecto! Nadie notará la diferencia. Emplaten la langosta. ¡Rápido!». En ese momento, las puertas batientes de la cocina se abrieron de golpe. El maestre, jefe de camareros, un hombre pálido y tembloroso, entró. «Chef, él está aquí. Antonego, mesa 4. Y no se ve feliz. Ha pedido la especialidad de la casa, sin mirar el menú. Quiere la langosta termidor». Ahora, un silencio sepulcral cayó sobre la cocina. Solo se escuchaba el zumbido del extractor de humo. Jean-Pierre se limpió el sudor de la frente con la manga, rompiendo otra norma de higiene. «Saca el plato, que salga caliente. Adórnalo con mucho perejil para distraer la vista». El plato salió. Una langosta impresionante visualmente, bañada en la salsa tramposa de Jean-Pierre. Diego sintió una punzada en el estómago. Sabía lo que iba a pasar. Un paladar experto como el de Antonego detectaría la maicena en el primer bocado. Era como intentar venderle una pintura falsa a un experto en arte. Los minutos pasaban lentos como horas. Jean-Pierre caminaba en círculos, mordiéndose las uñas. «Seguro le encanta», murmuraba el chef. «Soy un genio. Soy Jean-Pierre. Mis sabores son audaces». 5 minutos después, las puertas se abrieron de nuevo.
Pero esta vez el maître no traía una felicitación, traía el plato de vuelta. La langosta estaba casi intacta, solo faltaba un bocado. Y encima del plato había una servilleta de tela blanca, manchada de salsa, donde Ego había escupido la comida. ¿Qué significa esto?, tartamudeó Jean-Pierre. El maître tragó saliva, aterrorizado. El señor Ego dijo, y cito textualmente, «Esto no es comida». Es engrudo para pegar zapatos con sabor a pescado muerto. Dígale al chef que si no tiene algo comestible en 10 minutos, mi reseña de mañana cerrará este lugar para siempre. La cocina estalló en pánico. «¡Estamos muertos!», gritó el sous-chef. «No tenemos más langosta. Esa era la última pieza fresca». Jean-Pierre se puso blanco como un papel. Su arrogancia se desmoronó en un segundo. Se apoyó en la mesa de acero inoxidable, respirando con dificultad. «Se acabó», susurró. «Mi carrera. Se acabó. No puedo cocinar nada en 10 minutos que impresione a Ego. No tengo ingredientes preparados. No tengo nada». El chef se sentó en un taburete, derrotado, con la cabeza entre las manos. Los cocineros asistentes empezaron a quitarse los delantales, sabiendo que el barco se hundía. El restaurante más famoso de Miami estaba a punto de convertirse en un hazmerreír nacional. Fue entonces cuando un ruido metálico rompió el silencio del funeral. Clang, clang. Era el sonido de una sartén golpeando el fogón. Jean-Pierre levantó la cabeza, confundido. «¿Quién está haciendo ruido? Les dije que se acabó». Todos se giraron. En la estación principal, donde solo el chef ejecutivo podía estar, había alguien. No era el sous-chef, no era un asistente, era Diego. El lavaplatos se había quitado el delantal de goma empapado y se había puesto una chaquetilla blanca limpia que estaba colgada en el perchero de repuesto. Le quedaba un poco apretada en los hombros anchos, pero la llevaba con una autoridad natural que nadie había visto antes. Diego encendió el fuego al máximo. La llama azul rugió. «¿Qué haces, imbécil?», gritó Jean-Pierre, levantándose furioso pero débil. «Sal de mi estación, vas a quemar el lugar». Diego no lo miró. Su concentración era total. «No hay langosta», dijo Diego con voz firme. «Pero hay huevos, hay papas y hay sobras de jamón ibérico». «¿Huevos?», Jean-Pierre se rió, una risa histérica y desesperada. ¿Le vas a servir huevos fritos a Anthony-Go? ¡Estás loco! ¡Seguridad! ¡Saquen a este loco de aquí! Pero antes de que nadie pudiera moverse, Diego agarró un cuchillo. Sus manos, antes torpes y rojas por el lavado, ahora se movían con una velocidad y precisión quirúrgica. Tac, 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 tac. Picó cebolla y perejil en segundos. Rompió los huevos con una sola mano, separando las yemas de las claras en el aire. El aroma que empezó a salir de la sartén no era olor a desayuno. Era un olor complejo, ahumado, rico. Mantequilla avellanada, ajo confitado. El sous-chef detuvo a Jean-Pierre con el brazo. «Espera, chef», dijo el chico oliendo el aire. «Mira cómo mueve la sartén, esa técnica. Eso no es de un lavaplatos». Diego estaba bailando con el fuego. No estaba cocinando, estaba componiendo música. 10 minutos, dijo Diego sin voltear. Dígale al señor Ego que espere. Va a comer algo que no está en el menú. Algo que su madre le cocinaba cuando era niño, pero elevado al cielo. Jean-Pierre estaba paralizado. Por primera vez, el miedo a perder su reputación fue superado por la curiosidad. ¿Quién demonios era este hombre que limpiaba sus sartenes? En la cocina de Le Diamant, el tiempo parecía haberse detenido. 20 cocineros, camareros y el propio Jean-Pierre observaban hipnotizados a Diego. Lo que estaba haciendo no era simplemente freír unos huevos, era alquimia pura. Diego tomó las papas, las cortó en láminas tan finas que eran casi transparentes, y las confitó en grasa de pato que había encontrado en el fondo de la nevera. El aroma dulce y salado inundó la estación. Jean-Pierre, que al principio estaba furioso, ahora se acercaba lentamente, atraído por el olor como un insecto a la luz. Su nariz de experto no podía negarlo. Olía a gloria. La temperatura del aceite,
murmuró Jean-Pierre involuntariamente. La tiene controlada a ojo. 65 grados exactos. ¿Cómo hace eso sin termómetro? Diego no respondió. Estaba en trance. En otra sartén, salteó el jamón ibérico hasta que estuvo crujiente, liberando sus aceites esenciales. Luego, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos. Tomó las yemas de huevo crudas y las inyectó con una jeringa de marinar con el aceite caliente del jamón. Una técnica molecular avanzada que solo se veía en los mejores laboratorios culinarios de Europa. Cocinando la yema desde adentro, susurró el sous-chef, con los ojos como platos. Esa técnica la inventó Ferran Adrià. ¿Dónde aprendió eso un lavaplatos? Diego emplató. No usó los platos grandes y pretenciosos de Jean-Pierre. Usó un cuenco de cerámica negra, humilde y rústico. Colocó una cama de papas confitadas, suaves como mantequilla. Encima, el huevo que parecía crudo por fuera pero estaba cremoso por dentro. Coronó todo con el crujiente de jamón. Y el toque final. Unas gotas de limón y una pizca de ají amarillo en polvo que sacó de su propio bolsillo. Era simple, era bello. Parecía un atardecer en los Andes. Llévelo, dijo Diego, limpiando el borde del plato con un trapo inmaculado. Dígale que se llama Recuerdos de casa. El Maiter miró el plato. Luego miró a Jean-Pierre, buscando aprobación. Jean-Pierre estaba pálido. Sabía que ese plato era mejor que cualquier cosa que él hubiera cocinado en 10 años. Su orgullo luchaba con su instinto de supervivencia. «Llévalo, idiota», siseó Jean-Pierre. «Antes de que se enfríe». El Maiter salió corriendo. Ahora venía la parte más difícil, la espera. En la cocina, nadie se movía. Solo se escuchaba el goteo de un grifo mal cerrado. 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. Jean-Pierre se paseaba de un lado a otro, murmurando. «Nos va a destruir. Huevos y papas. Me va a quitar mi licencia. Voy a terminar cocinando en un McDonald's». Diego, tranquilo, volvió a su estación de lavado. Se quitó la chaquetilla blanca, la colgó con cuidado y se puso de nuevo su delantal de goma sucio y mojado. Volvió a ser el nadie. Volvió a las sombras. De repente, un grito ahogado vino desde el comedor. Luego, el sonido de una silla arrastrándose violentamente. Y pasos rápidos y pesados que se acercaban a la cocina. ¡Bam! Las puertas dobles se abrieron de golpe, golpeando contra la pared. No era el maître, era Anton Ego, el crítico. El hombre alto, delgado y pálido, con su traje negro impecable, estaba parado en la entrada de la cocina. Pero ya no tenía su libreta de notas ni su pluma venenosa en la mano. Tenía el plato vacío en una mano. Y en sus ojos. Eso eran lágrimas. Sí. El temido Anton Ego tenía los ojos rojos y húmedos. Jean-Pierre se adelantó, temblando, intentando salvar la situación. «Monsieur Ego, lo siento mucho. Fue un error. Ese plato no estaba autorizado. Despediré al responsable ahora mismo. Le prometo que yo...» «¡Cállese!», gritó Ego. Su voz retumbó más fuerte que los gritos de Jean-Pierre. Ego caminó hacia el chef francés, invadiendo su espacio. «Usted no cocinó esto, Jean-Pierre. Conozco su estilo». Su estilo es pretencioso, técnico, frío. Esto, Ego señaló el plato vacío, donde aún quedaban restos de la yema dorada. Esto tiene alma. Esto tiene dolor. Esto tiene historia. Ego miró alrededor de la cocina, escaneando las caras de los 20 cocineros aterrorizados. El primer bocado me llevó de vuelta a la cocina de mi abuela en el campo. Sentí el humo de la leña. Sentí el amor. Llevo 30 años comiendo en los mejores restaurantes del mundo, y había olvidado a qué sabe la comida de verdad hasta hoy. El crítico bajó la voz, un tono peligrosamente serio. Quiero saber quién cocinó esto. Y si alguien me miente, me aseguraré de que no vuelvan a trabajar ni en un puesto de tacos. ¿Quién fue? Jean-Pierre abrió la boca para mentir. Podía decir que fue él. Podía llevarse el crédito y salvar su carrera. Era su cocina al fin y al cabo. Miró a Diego, allá en el fondo, frotando una olla, con la cabeza baja, esperando el castigo. Era la oportunidad perfecta. El inmigrante no diría nada. No tenía papeles, no tenía poder. Jean-Pierre respiró hondo,
Infló el pecho y miró a Ego. «Fui yo, Monsieur Ego. Decidí arriesgarme con algo rústico». Ego lo miró fijamente durante un segundo eterno. Luego soltó una risa seca y cruel. «Miente», dijo Ego. «Mírese las manos, Jean-Pierre. Están limpias. Tienen olor a loción cara». Ego levantó la nariz y olió el aire. Caminó pasando de largo al chef ejecutivo, pasando de largo al sous-chef, caminando hacia el fondo de la cocina, hacia la zona oscura y húmeda del lavado. Se detuvo frente a Diego. Diego se detuvo. Tenía las manos llenas de espuma y grasa. Olía a ají amarillo, a limón y a humo de leña. Ego miró las manos quemadas y curtidas de Diego. «¿Usted?», dijo el crítico suavemente. «Usted tiene especias bajo las uñas y tiene la mirada de alguien que ha perdido mucho, pero no ha perdido el don». Diego levantó la vista, tímido pero digno. «Sí, señor, fui yo». Jean-Pierre corrió hacia ellos. No le haga caso. Es el lavaplatos. Es un inmigrante ilegal que no sabe nada de alta cocina francesa. Estaba a punto de echarlo por tocar mi comida. Antonego se giró lentamente hacia Jean-Pierre. La mirada que le lanzó podría haber congelado el infierno. «Jean-Pierre, usted es un idiota. Tiene a un maestro culinario lavando sus platos sucios». Ego se volvió hacia Diego y le tendió la mano, manchando su traje caro de diseñador con la espuma del fregadero. No le importó. «Caballero, esa fue la mejor comida que he probado en esta década. ¿Cómo se llama?» «Diego Martínez, señor». «Señor Martínez, quítese ese delantal ridículo. Tenemos que hablar de negocios. Y creo que va a necesitar un abogado, porque voy a hacerle una oferta que este restaurante barato», miró con desprecio las decoraciones doradas de Jean-Pierre, «no podrá igualar». Jean-Pierre observaba la escena con la boca abierta, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Antonego, el hombre que podía destruir un imperio culinario con un adjetivo, estaba escoltando al lavaplatos sucio hacia el comedor principal. «No puede salir así», gritó el chef francés, corriendo tras ellos. «Está sucio. Va a asustar a los clientes VIP». Ego se detuvo en seco y se giró lentamente. «La única cosa que asusta aquí, Jean-Pierre, es su falta de talento. Si vuelve a levantar la voz, llamaré al editor del Miami Herald ahora mismo y le dictaré el titular de mañana, Le Diamant, donde el chef es un fraude y el lavaplatos es el rey». Jean-Pierre se encogió, derrotado. Se quedó en la puerta de la cocina, viendo cómo su mundo se desmoronaba. En el comedor, los millonarios de Miami dejaron de comer. El silencio se hizo pesado. Veían al temido crítico sentar a un hombre con botas de goma y delantal manchado en la mesa 1, la mejor del lugar. Ego pidió una botella de vino de $2000. «Siéntese, Diego», dijo Ego. «Por favor». Diego se sentó, incómodo, escondiendo sus manos ásperas bajo la mesa de mantel blanco. «Señor Ego, no puedo pagar esto, y mi turno no ha terminado. Si no termino las ollas, no me pagan el día». Ego sirvió el vino en 2 copas. «Olvide las ollas. Olvide el dinero por un momento. Cuénteme la verdad. Ese plato, recuerdos de casa. Esa técnica de la yema inyectada no se aprende en YouTube. ¿Quién es usted realmente?» Diego suspiró, miró el vino y luego a los ojos del crítico. «En Perú, yo tenía un restaurante, Sabor Andino. Ganamos el Premio Nacional de Gastronomía 3 años seguidos. Yo cocinaba para embajadores, para artistas». La voz de Diego se quebró un poco. «Pero mi esposa, María, ella enfermó, cáncer. El seguro no cubría el tratamiento experimental en Houston. Vendí el restaurante, vendí mi casa, vendí hasta mis cuchillos. Vinimos aquí por la medicina. Ella se salvó, gracias a Dios. Pero yo me quedé sin nada». «Y sin papeles convalidados, aquí solo soy mano de obra no calificada». Ego escuchaba fascinado. «Un maestro chef sacrificó su arte por amor», dijo el crítico, levantando su copa. «Eso explica el sabor. Usted no cocina con ingredientes, Diego. Usted cocina con sacrificio». En ese momento, el dueño del restaurante, el señor Moretti, un hombre de negocios que solo le importaba el dinero, llegó corriendo al restaurante, alertado por los mensajes de pánico del personal. Vio a Ego cenando con el lavaplatos.
Vio a Jean-Pierre llorando en la cocina. Moretti se acercó a la mesa, sudando. «Señor Ego, qué honor. Lamento el espectáculo. Este empleado será removido inmediatamente». «Si lo toca», interrumpió Ego con voz gélida, «me aseguraré de que nadie en esta ciudad vuelva a comer en sus restaurantes». Moretti se congeló. «¿Qué? Pero este hombre», señaló Ego a Diego, «es el único motivo por el que no voy a calificar su restaurante con 0 estrellas. De hecho, tengo una propuesta». Ego sacó una chequera de su chaqueta. «Señor Moretti, estoy buscando invertir en un nuevo proyecto. Quiero abrir el mejor restaurante latino de Estados Unidos. Y quiero que Diego sea el chef ejecutivo y socio mayoritario». Diego levantó la vista, incrédulo. «¿Yo? ¿Socio? Sí, pero necesitamos un local. Y Ego miró alrededor de Le Diamant, tiene buena ubicación. Le compro el restaurante Moretti, ahora mismo, por el doble de su valor de mercado». El dueño, que era un mercenario de los negocios, no lo dudó ni un segundo. «¡Trato hecho!», gritó Moretti, estrechando la mano de Ego. «Es todo suyo». Jean-Pierre, que escuchaba desde la puerta, sintió que el suelo se abría. Ego se puso de pie y miró hacia la cocina, donde el chef francés temblaba. «Perfecto, ahora Diego es el dueño», dijo Ego sonriendo. «Pero Diego, un restaurante necesita personal. ¿Qué hacemos con el antiguo chef?». Diego se levantó, caminó lentamente hacia la cocina. Jean-Pierre retrocedió, chocando contra la pared. El tirano que había humillado a Diego durante meses, que le había tirado salsa en la cara, ahora parecía un ratón asustado. «Por favor, Martínez, Diego», suplicó Jean-Pierre. «Tengo una hipoteca, tengo deudas, no me despidas. Puedo ser tu sous-chef, puedo picar cebolla, haré lo que sea». Diego miró a Jean-Pierre. Recordó los gritos, recordó la humillación, recordó cómo le prohibió tocar la comida. Pero Diego no era cruel, era justo. «No te voy a despedir, Jean-Pierre», dijo Diego con calma. Jean-Pierre suspiró aliviado. «Gracias, gracias, Dios te bendiga. Pero», añadió Diego, levantando un dedo, «yo ya tengo un equipo de cocina en mente, gente humilde que sabe trabajar. Lo que me falta es alguien para la estación de lavado». El silencio en el restaurante fue total. Jean-Pierre se puso rojo. «¿Qué? ¿Yo? ¿Lavar platos? Soy un chef de cordon bleu». «Y yo soy un maestro de Lima que lavó tus platos durante 6 meses», respondió Diego con firmeza. «El puesto es tuyo si lo quieres. Mismo salario mínimo que me pagabas a mí. Mismo horario. Y si veo una sola mancha en mis platos, te vas». Jean-Pierre miró a Ego, buscando ayuda. Ego solo sonrió y levantó su copa. «Yo que usted aceptaría, Jean-Pierre. Es la única forma de que aprenda algo de humildad. Y quizás, si presta atención, algún día aprenda a cocinar como él». Jean-Pierre bajó la cabeza. La arrogancia se había evaporado. Con manos temblorosas, se quitó su chaqueta de chef ejecutivo, bordada con su nombre, y la dejó caer al suelo. Caminó hacia la zona de lavado, se puso el delantal de goma sucio que Diego había usado minutos antes, y agarró el estropajo. «Sí, chef», susurró Jean-Pierre, con lágrimas de vergüenza en los ojos. Diego recogió la chaqueta del suelo. No se la puso. La tiró a la basura. Se giró hacia su equipo, hacia los otros cocineros latinos y ayudantes que lo miraban con admiración. «Muy bien, señores», dijo Diego, aplaudiendo una vez. «Se acabó la comida francesa mediocre. Vamos a enseñarles a qué sabe el Perú. Saquen el ají. Enciendan los fogones. Tenemos clientes esperando». 6 meses después, la esquina de Ocean Drive donde antes estaba el frío y pretencioso Le Diamant había cambiado por completo. El letrero de neón azul había desaparecido. En su lugar, un cartel de madera rústica tallada a mano decía «Sabor andino, Miami». No había silencio ni música clásica aburrida. Había salsa, había risas y, sobre todo, había una fila de 50 personas esperando en la calle para conseguir una mesa. Dentro, la cocina era una orquesta perfecta. Diego Martínez,
ahora vestido con una chaquetilla de chef negra con su nombre bordado en hilo de oro, dirigía el servicio. No gritaba, no insultaba. «Oído, chef», gritaba su equipo con respeto real, no con miedo. El menú era una celebración de América Latina. Ceviche clásico, lomo saltado, ají de gallina. Platos que Diego había perfeccionado durante 30 años y que ahora Miami adoraba. En la esquina del fondo, en la zona de lavado, Jean-Pierre frotaba una olla gigante. Había perdido 10 kilos y su bronceado falso había desaparecido. Diego se acercó a él con un plato de comida caliente. «Descansa un poco, Jean-Pierre. Come algo». El antiguo chef francés miró el plato. Era un simple estofado de carne. Lo probó. Cerró los ojos. «Está delicioso, chef», dijo Jean-Pierre, sin ironía. «Todavía no entiendo cómo logras este equilibrio con ingredientes tan baratos». Diego sonrió y le puso una mano en el hombro. «No son baratos, Jean-Pierre. Son humildes. La humildad tiene un sabor que el dinero no puede comprar. Sigue trabajando así, y el mes que viene te enseñaré a hacer el aderezo». Jean-Pierre asintió, agradecido. Había aprendido más lavando platos para Diego en 6 meses que en 10 años de escuela culinaria. Pero el momento más importante de la noche no fue la reseña de 5 estrellas en el periódico, ni la caja llena de dólares. La puerta de la cocina se abrió y entró una mujer. Llevaba un vestido sencillo y el pelo corto, creciendo de nuevo después de la quimioterapia. Se veía saludable, se veía viva. Era María, la esposa de Diego. La cocina se detuvo. Todos conocían la historia. Todos sabían que cada plato lavado, cada humillación que Diego soportó, fue por ella. Diego dejó el cucharón y corrió hacia ella. Se abrazaron en medio del caos del servicio. «Lo lograste, mi viejo», susurró ella al oído de Diego. «Recuperaste tu sueño». Diego la miró con lágrimas en los ojos. «No, María, tú eres mi sueño. El restaurante es solo la cocina. Tú eres el fuego». Esa noche, Anton Ego estaba sentado en su mesa habitual, la mesa 1. Miraba la escena desde lejos, sonriendo. Un joven periodista se acercó a la mesa del crítico. «Señor Ego, ¿cuál es el secreto de este lugar? ¿Por qué la gente hace cola por horas para comer lo que parece comida casera?» Ego tomó un sorbo de su pisco sour y miró hacia la cocina, donde Diego reía con su esposa y sus cocineros. «Mire esa cocina, muchacho», dijo Ego. «El mundo está lleno de gente como Jean-Pierre, que cocina para el ego, para la fama, para aparentar. Pero los inmigrantes, gente como Diego, ellos cocinan para sobrevivir, cocinan para recordar, cocinan para amar». Ego señaló el plato vacío frente a él. «El ingrediente secreto no es una especie rara, es la memoria. Cuando pruebas la comida de alguien que ha dejado su patria atrás, estás probando su nostalgia, su lucha y su esperanza. Y eso, hijo mío, eso sabe mejor que cualquier caviar del mundo». La cámara se aleja lentamente, saliendo del restaurante cálido y lleno de vida, subiendo hacia el cielo estrellado de Miami. Mientras los créditos aparecen, vemos una última imagen, las manos de Diego, fuertes y marcadas, sirviendo un plato con delicadeza, demostrando que no importa cuán sucias se ensucien tus manos trabajando, si tu corazón se mantiene limpio, el éxito siempre llega a la mesa.